sin filtros, sin religiosidad. Un espacio donde la fe se escucha, vive y comparte. No venimos a dar respuestas prefabricadas, sino que a conversar, cuestionar y aprender, pero lo más importante, a descubrir juntos la voz de Dios en medio del ruido diario. Porque solo necesitas un momento para escucharlo. Este es tu espacio, tu pausa, tu Ecos del Verbo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Ecos del Verbo. Hoy queremos conversar sobre un tema muy importante, los aportes de la Biblia a la humanidad. A lo largo de la historia, la Biblia ha influido profundamente en la forma en la que las personas viven, se relacionan y construyen comunidad, desde la ayuda social y la educación hasta valores como el amor al prójimo, la compasión, el perdón y la esperanza. La fe cristiana ha dejado una huella que sigue presente hasta hoy. En este capítulo no solo hablaremos de historia, sino también de cómo el mensaje de Jesús continúa impactando vidas y familias hasta la actualidad. Así que en este capítulo de hoy nos toca estar con nuestro hermano Efraín Ancán. ¿Cómo está, hermano Efraín? Bien, mi hermano, bien, todo bien. Bienvenidos a todos nuestros hermanos, amigos que están escuchando el programa. Vamos a ver un tema bastante interesante, hermano Marcelo. Como decía usted, ahí anunciaba el tema de los aportes de la Biblia, la Escritura, a la humanidad, como sociedad, como en la parte teológica, la parte cultural, la parte religiosa. Así que vamos a estar viendo ese tema. Claro, si entramos en el tema de fondo, la Biblia ha sido bien controversial durante la historia. Entonces, para poder enfocarnos en el tema de hoy, realmente en qué nos aporta la Biblia en la actualidad. Sí, bueno, en muchos aspectos, no solamente... antes de entrar al tema me gustaría que podamos entender que la Escritura, la Biblia, que llega a nuestras manos, es el libro más vendido. Es el libro más leído, por lo que es más vendido, obviamente, es el más leído. Es el libro que se ha preservado a través de más de 3.500 años. O sea, es un libro que tiene la mayor cantidad de fuentes más cercanas a los originales, porque a nuestros días los textos originales no llegan, pero sí llegan copias, y no solamente algunas copias, sino que llegan miles y miles de copias. O sea, estamos hablando más de 5.000 copias solamente del Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que entender que, bueno, Dios es el autor de la Biblia. Dios es el autor detrás de los escritores sagrados. Entonces, es una palabra que tiene autoridad, es una palabra que tiene vida. El mismo Señor Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, es palabra de Dios, es lo primero que tenemos que entender. Bueno, ahí hay mucha evidencia, ¿no es cierto?, de que la Biblia es palabra de Dios. Si usted no se ha todavía matriculado en la Escuela de Formación Bíblica, vamos a hacer la invitación. Ya este tema lo vemos con un poquito más de profundidad en Introducción a la Biblia. Ahí vemos todas las doctrinas que se asocian a las Escrituras. Pero yendo a responder su pregunta, ¿cuáles son los aportes? Son muchos aportes. Tenemos que entender que los textos más influyentes de la historia humana es la Escritura, la Biblia. Más allá de su dimensión religiosa, sus ideas transformaron profundamente la manera en que las sociedades entendieron la moral, la justicia, la dignidad humana, la historia, la relación con Dios también. Sus enseñanzas no solamente impactaron al pueblo de Israel, porque a veces tenemos esa idea de que solamente Israel es los cuidadores, ¿no es cierto?, de las Escrituras, pero a partir del cristianismo, o sea, a partir del año 325 podríamos dar una fecha, ¿no es cierto?, en que la Biblia comienza a masificarse. Bueno, antes de eso obviamente las iglesias sí utilizaban la Biblia, pero en el año 325 ocurre un hecho muy, muy importante en la historia de la humanidad. Es que el Imperio Romano, que ellos controlaban todo el mundo conocido, ellos tenían bajo su poder todo el mundo conocido, el Imperio Romano permite primero
el cristianismo como religión dentro de su imperio, y posteriormente establece el cristianismo como religión oficial del imperio. Y eso hace que el cristianismo se masifique, ¿no es cierto? Bueno, ya había un trabajo, ¿no es cierto?, de los discípulos del Señor, los apóstoles, ¿no es cierto?, que dieron su vida, y cuántos cristianos, hijos de Dios, que dieron su vida por difundir la palabra de Dios. Bueno, a partir de ese momento, la humanidad ha sido muy influenciada por los principios bíblicos. Por ejemplo, un principio bíblico, podríamos hablar del monoteísmo ético. Antes de la revelación de Dios a Moisés, ¿no es cierto?, ahí cuando se le aparece en la zarza, y a partir de ese momento comienza una historia, ¿no es cierto?, y comienza el pueblo de Dios a ser establecido como nación. Ahí en el Sinaí se establece la nación de Israel, y Dios le da sus leyes. De hecho, el primer escrito canónico es escrito por el dedo de Dios. Dios escribió los 10 mandamientos. Los que se rompieron. Claro, sí, exactamente. Entonces, a partir de ese momento, Dios se revela a la humanidad como el único Dios. Hay un solo Dios, dice la Escritura. Hay un solo Dios. Entonces, nosotros hasta el día de hoy, como cristianos, creemos en esa doctrina de un solo Dios, que en 3 personas, ¿no es cierto? Exacto. Pero un solo Dios. Entonces, a eso nos referimos con monoteísmo. Hasta ese momento la sociedad, las religiones de la época tenían una visión de que existían dioses para diferentes aspectos de la vida. Por ejemplo, el dios Sol, en el caso de los egipcios, el dios Ra, ¿no es cierto? El dios de la lluvia, el dios de las cosechas, y así, muchos dioses. Pero la Escritura establece que existe solamente un Dios. Solamente un Dios. Entonces, ¿cuál es la importancia histórica de esto? Es que se unificó la comprensión del universo bajo un solo principio divino. Introdujo la idea de que la moral tiene fundamento trascendente. Y también influyó profundamente en el judaísmo, el cristianismo y el cristianismo. La Escritura en Deuteronomio 6:4, aquí tenemos ese pasaje tan particular de los judíos, ¿no es cierto?, que hasta el día de hoy ellos lo recitan, el Shema judío. Escucha, oh Israel, dice la Escritura, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, ¿cuál es el impacto en la humanidad? Esta visión contribuyó al desarrollo de sistemas éticos universales, donde las acciones humanas son juzgadas según principios morales y no según la fuerza o el poder. Hasta ese momento, si nosotros hacemos la comparación, hermano Marcelo, con lo que es la legislación que encontramos, por ejemplo, en otras culturas como la babilónica, y antecedentes históricos muy antiguos, incluso un poco más antiguos que la ley que fue dada en el 1500 aproximadamente antes de Cristo, nos vamos a dar cuenta que el rey es la persona más importante en esa legislación. Entonces todas las leyes giran en torno al rey, pero el rey es un hombre igual que nosotros, por lo tanto su ética, su moral siempre va a ser cuestionada. En cambio, la Escritura, cuando Dios establece la nación de Israel, Dios es el rey de la nación. Y bueno, durante la historia bíblica también vemos cómo los reyes también se fueron equivocando. Exacto. En su administración. Exacto, sí. Entonces, en el caso de la Biblia, pone a Dios como el soberano, como el estándar moral y ético de la sociedad. Entonces no está basado esto en un hombre, sino que el estándar, toda la legislación apunta hacia un comportamiento correcto de la sociedad, pero en torno a Dios. Dios es el estándar. Bueno, ¿qué otros aportes tenemos acerca de la Biblia? Un aporte tremendamente importante es el valor intrínseco del ser humano. La Biblia afirma que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto no lo vemos en otras culturas, no lo vemos en otras religiones. La Biblia especifica de que el hombre y la mujer, varón y hembra, dice la Escritura, a imagen de Dios fueron creados. Entonces,
esto le da una dignidad al ser humano. Entonces esta idea revolucionó el pensamiento antiguo. En muchas sociedades antiguas el valor de una persona dependía de su poder, de su riqueza, de su género, de su condición social. Solamente un punto, el género. Las mujeres no tenían voz ni voto en la sociedad. Sin embargo, Dios dignifica, desde el principio, dignifica a la mujer. A ambos, dice que ambos fueron creados a imagen de Dios. Varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. Dice claro, y eso sería importante comentarlo porque en la sociedad actual el comentario más común es que la Biblia es machista, Claro. ha apartado a la mujer de ser importante dentro de la Exacto. cultura y bueno, con esto corroboramos que no es así. El principio bíblico es que ambos son creados a imagen de Dios, ambos son dignos. Ahora, son complementarios en sus labores, ¿no es cierto? En la sociedad, en el matrimonio, en la familia, son complementarios, pero ambos tienen esa dignidad. La imagen de Dios estampada en la criatura más noble de la creación de Dios. Entonces, mire, tenemos el Génesis, ¿no es cierto? 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, ¿no es cierto? A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, dice la Escritura. Las consecuencias históricas de este principio bíblico es que encontramos que esta dignificación del ser humano es una base para la idea moderna de los derechos humanos. También es una fundamentación de la igualdad esencial entre las personas. Principios básicos de derechos humanos. Todos los hombres somos iguales. Todos los seres humanos somos iguales. Influencia también en movimientos contra la esclavitud. Eso está en la historia, ¿no es cierto?, de la humanidad. Cómo la Escritura inspiró a hombres, mujeres que lucharon en contra de la esclavitud y en la defensa de la dignidad humana. ¿Cuál es el impacto actual? Hoy en conceptos como igualdad, dignidad y valor humano continúan relacionados con esta herencia bíblica. Bueno, otro aporte, ¿no es cierto?, la responsabilidad moral individual. La Biblia enseña que cada persona es responsable de sus actos delante de Dios. ¿Ya? Entonces, si lo comparamos con las otras sociedades, bueno, ese otro programa, ¿no es cierto?, Así es. que está pronto a ser... Va a ser el anterior a este. Exacto, sí. Bueno, lo tocaron en el programa anterior. Exacto. Bueno, la responsabilidad moral individual. La Escritura enseña que cada persona es responsable de sus actos delante de Dios, aunque en la antigüedad predominaba la responsabilidad colectiva, donde las familias enteras podían sufrir por las acciones de un individuo. Los profetas bíblicos y toda la Escritura, no solamente los profetas bíblicos, enfatizaron la responsabilidad personal. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Entonces, también la Escritura nos aclara, ¿no es cierto?, que los hijos no van a sufrir las consecuencias de los pecados de sus padres. Entonces, cada uno sufrirá la consecuencia de su propio pecado. El alma que pecare, esa morirá. Ese es el principio bíblico. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Es que fortaleció la conciencia individual, desarrolló la idea de libertad moral e influyó en sistemas legales donde cada persona responde por sus acciones. Bueno, el impacto social, este principio ayudó al desarrollo de conceptos modernos de justicia personal y responsabilidad ética. O sea, en las Escrituras encontramos la base, el fundamento para la ética. La ética está basada en la ley de Dios y el estándar de Dios es alto. Y es más, cuando nosotros, creo que lo tocamos en el primer programa, cuando nosotros vemos, ¿no es cierto?, la ley de Dios que apunta a los actos, a las acciones de los seres humanos, en el caso de Jesucristo apunta a las intenciones del corazón. Va mucho más allá incluso de lo que se ve explícitamente en la ley de Dios. Sí, me acuerdo que vimos ese punto porque a veces solamente con pensarlo, tratar de formar, nos vamos errando y fallando en las malas intenciones. Exacto, sí, sí. Bueno, la responsabilidad individual. Lo fortalece también en el Nuevo Testamento. La ética de justicia social también. Esto lo vemos mucho en los profetas. Profetas mayores, profetas menores, ¿no es cierto? Dos ramos de la Escuela de Formación Bíblica. Seguimos dando ahí spoilers de la escuela. Sí.
hablan los profetas acerca de esta ética de justicia social. Los profetas bíblicos denunciaron constantemente la explotación de los pobres. Lo denunciaron abiertamente. Lo hicieron en la sociedad, lo hicieron en las plazas, lo hicieron en los palacios, donde incluso los reyes se negaban a escuchar. De hecho, tenemos por ahí un rey que rompió las palabras de profecía que le fueron entregadas por el profeta Jeremías. Las rompió. Y después cuando porque lo atacaban, ¿no es cierto?, a los actos que estaba cometiendo el rey. Y después, ¿qué hizo el profeta? Escribió y añadió, dice la Escritura, por medio del Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo, añadió más palabras, más condena para este rey. Bueno, la Biblia defendió a los sectores más vulnerables, viudas, huérfanos, extranjeros, pobres. Esto lo encontramos también, ¿no es cierto?, en Jesucristo. Jesucristo se preocupó de aquellos que tenían necesidad. De hecho, hay un pasaje muy hermoso, hermano Marcelo, de cuando va pasando el Señor ve a una mujer viuda, ¿no es cierto?, no tenía sustento, había enviudado y también se le muere el hijo. Y el Señor dice que resucita al hijo de la viuda. Y ahí vemos la compasión del Maestro. Claro, porque iba a quedar abandonada aquella mujer. Exacto. Aprended a hacer el bien, dice, buscad la justicia, Isaías 1:17. Bueno, los aspectos revolucionarios en cuanto a la sociedad, ¿no es cierto?, en cuanto a la comparación con otras culturas, el poder político y económico también debía someterse a principios morales. El ejemplo que yo le daba del rey. También debía estar sujeto a principios morales, basados en Dios. Dios es el estándar moral de la sociedad como principio bíblico. La riqueza no justificaba la opresión. La justicia social era considerada voluntad divina. Entonces, este principio también lo encontramos en Jesucristo. Jesucristo corrobora todos los principios bíblicos, ¿no es cierto? Es el agente que revela la voluntad del Padre. Cuando alguien, por ejemplo, critica el cristianismo y dice, no, el cristianismo, como decía usted, es machista, o el cristianismo es injusto, ¿no es cierto? En Jesús, todas esas imágenes que están difusas en el Antiguo Testamento, hoy día tienen una perspectiva más clara. Jesucristo, por ejemplo, dio el ejemplo del rico y Lázaro. ¿Qué pasó con este varón, o sea, ambos varones, ¿no es cierto? Que el rico dice que se sentaba a la mesa y ni siquiera era capaz de preocuparse de Lázaro, que estaba a la mesa esperando que caigan las migajas para poder comer algo, y nunca se preocupó de él. Entonces, en esa época, la visión de los judíos era que aquel que tenía riquezas era aprobado por Dios, era bendecido por Dios, era signo de que había sido aprobado y bendecido por Dios. Pero el Señor muestra todo lo contrario. Todo lo contrario. El rico no es aprobado por su riqueza o por su bendición material, sino que es aprobado conforme a lo que, primero, como principio neotestamentario, ¿no es cierto?, conforme a cómo se comporta con Dios. O sea, ahí están los dos mandamientos, ¿no es cierto?, más importantes que vemos como resumen también de la ley. Amarás a tu Dios y también amarás a tu prójimo. Entonces él no estaba cumpliendo ni lo uno ni lo otro. Por lo tanto, va a un lugar de sufrimiento y Lázaro va a un lugar de reposo, no porque fuera pobre, sino porque el Señor estaba intentando desmitificar esa forma de pensar de los fariseos, de los saduceos, de la sociedad judía. Oiga, pero qué distinto sería si todos como sociedad practicáramos el amar al prójimo como a ti mismo. Sí. Pero, o sea, la misericordia se vería, pero de manera masiva. Exacto, y creo que también es una responsabilidad nuestra, hermano Marcelo, de como cristianos, como hijos de Dios. Mire, nuestro pastor estos días ha hecho mucho hincapié. Yo creo que hay una inspiración de parte del Espíritu Santo, un mover de parte del Espíritu Santo, de que nosotros como hijos de Dios podamos no solamente
decir que somos cristianos, no solamente haber confesado a Dios, sino que debemos hacer la voluntad de Dios. Hace poquito tomaba por ahí nota en mi lectura diaria de las Escrituras, en Lucas, cuando el Señor muestra ese ejemplo, esa parábola, ¿no es cierto?, de compararé, dice el Señor, a un hombre que no hace la palabra, que escucha la palabra y no la hace, la compararé a un hombre que hace su casa sobre la arena. ¿Y qué pasa con este hombre? Vienen los vientos, viene la tempestad y se lleva a su casa y su ruina es grande, dice. O sea, nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad mucho mayor que lo que tienen aquellos que no han conocido a Dios, que no han confesado a Dios como su Señor, como su Salvador, a Cristo, ¿no es cierto?, han recibido a Cristo. Tenemos una responsabilidad mayor. Si no hacemos, si escuchamos la palabra, si creemos en el Señor y no hacemos la voluntad del Señor, por ejemplo, en ese aspecto que dijo usted, hermano Marcelo, el amar a nuestro prójimo. Si no amamos a nuestro prójimo, no estamos haciendo la voluntad de Dios, por lo tanto, creímos, ¿no es cierto?, escuchamos la palabra, pero no la hacemos. Entonces tenemos nosotros una responsabilidad social, ¿no es cierto?, de amar a nuestros hermanos, de amar a nuestro prójimo, de amar, ¿no es cierto?, no despreciar a las personas que vemos a veces en la calle, ¿no? A veces o no queremos ni tocarle la mano. Pero que a veces somos lejanos hasta de los mismos hermanos de nuestra congregación. Exacto. Hoy día me daba la clase y hablábamos sobre el hijo pródigo. Entonces, la mala actitud que tuvo el hermano mayor al ver volver a su hermano, entonces esa distancia, muchas veces las tenemos nosotros mismos. Sí. Como que a veces por diferentes razones, ciertos hermanos se van moviendo de congregación y vuelven, y aquí volvió este. Sí. Cuando debería hoy, el hermano volvió a alegrarse, sí, porque un pecador había regresado a los caminos de Dios. Entonces, esa mala actitud no solamente la tenemos a veces con las personas de la calle, sino que a ver con nuestros mismos hermanos. Exacto, sí, o las mismas envidias, hermano Marcelo, sí. Imagínense, no sé, empieza el Señor a utilizar a un joven, por ejemplo, y comienza al principio, cuando el Señor lo empieza a utilizar, oh, bonito, qué lindo que Dios estaba usándolo. Pero cuando comienza a crecer, ¿no es cierto?, y se le comienza a dar responsabilidades, ya no es. Es como el emprendedor. Fíjese que cuando alguien comienza con un negocio pequeñito, oh, qué bueno, y todos lo aplauden, ¿no? Ojalá te vaya bien. Claro, y todos le dicen, no, que te vaya bien, que crezca. Pero cuando creció, todos le dicen, oye, este es un déspota, no sé, un usurero. O si creció muy rápido, no empieza, claro, ¿de dónde parece que está sacando de malos lugares, claro, el dinero? La envidia, hermanos queridos, la Escritura nos habla acerca de estas cosas, de una ética, de un comportamiento correcto. Por lo tanto, la Escritura no solamente influenció a la sociedad, ¿no es cierto?, para poner un estándar moral, ético a la sociedad, sino también esa influencia que causó en la sociedad, en la historia de la humanidad, ¿no es cierto?, sino también esa influencia debe también producirse en nosotros. Bueno, respecto de la justicia social, ¿no es cierto?, los aspectos revolucionarios, el poder político y económico también debía someterse a principios morales, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Estas ideas influyeron posteriormente en movimientos humanitarios, reformas sociales y organizaciones de ayuda. De hecho, los hospitales nacieron de la iglesia. Los hospitales, las universidades, todo eso nacieron. Sí, la educación. La educación, claro. La educación a los niños, la educación a las mujeres. También son principios que encontramos en las Escrituras y que los hombres inspirados en esa propuesta que hace la Escritura, ¿no es cierto?, a la Biblia, hicieron estos cambios en la humanidad. Quedo muy sorprendido al ir escuchándolo porque tenía ciertos conocimientos de la importancia de la Biblia a nivel social, pero si hubiésemos seguido esos pasos hasta en la actualidad, que sería distinto el mundo. Pero lamentablemente al final todo se va corrompiendo. El enemigo, la maldad y las mismas personas vamos cambiando nuestra forma y se ve, bueno, los lamentables acontecimientos de la actualidad. Exacto, sí. Bueno, ¿qué otras influencias, ¿no es cierto?, ha tenido la Escritura? Leyes humanitarias. La ley mosaica introdujo normas que buscaban limitar abusos comunes en la antigüedad. En esa época
limita, por ejemplo, o establece el descanso semanal, el sábado. El sábado, como dice el mismo Señor, fue puesto a causa del hombre. Entonces, protección de deudores, regulación de la esclavitud, el año sabático, el jubileo. El sábado como innovación social, el descanso semanal fue revolucionario porque incluía esclavos. O sea, los esclavos también debían descansar. Los extranjeros, los trabajadores, los animales. Esto dignificó el trabajo humano. Otro ejemplo, el jubileo. Ejemplo de esto mismo, ¿no es cierto?, de lo que estamos viendo, de la ley humanitaria. El jubileo, cada 50 años se liberaban esclavos y se devolvían tierras, evitando la concentración permanente de riqueza. ¿Cuál es el impacto de esto? Muchas legislaciones modernas sobre descanso laboral y protección social tienen sus raíces indirectas en estas tradiciones bíblicas. Entonces, la escritura, ¿no es cierto?, ha influenciado a la sociedad de manera directa y de manera indirecta, como lo vemos en este ejemplo. Otro ejemplo, hermano Marcelo, la importancia de la familia y la comunidad. La Biblia otorgó gran importancia a la familia como núcleo de formación moral y espiritual. O sea, desde el principio, desde el Génesis, ¿no es cierto?, vemos ahí cómo Dios establece los parámetros para el matrimonio. Dice, y por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, el principio, ¿no es cierto?, de nueva familia, el principio, bueno, ahí encontramos varios principios con respecto al matrimonio. No es tema de esta... Claro, que si lo empezamos a tomar, se nos va a alargar, claro, para hacer un programa solamente de aquello. Claro, pero entendamos esto, que el principio que valora, ¿no es cierto?, la familia, que valora el matrimonio, lo encontramos en la Escritura. O sea, si nosotros vemos las sociedades antiguas eran polígamas. Entonces existía la poligamia. En cambio, la Escritura nos habla, ¿no es cierto?, apunta hacia una familia de constitución monógama. La Biblia otorgó gran importancia a la familia como núcleo de formación moral y espiritual, transmisión de valores, educación de nuevas generaciones, solidaridad comunitaria, responsabilidad mutua. La Escritura nos dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. O sea, se fijan ahí el principio bíblico de enseñarle al hijo, de instruirlo, y bueno, cuando sea grande, ¿no es cierto?, no se apartará de él. El impacto social, la estructura familiar y comunitaria fortaleció la cohesión social y permitió la preservación de tradiciones culturales y religiosas durante siglos. Bueno, hasta el día de hoy, el principio de monogamia, ¿no es cierto?, lo vemos hasta el día de hoy. Hoy día no es bien visto como lo es en otras religiones, por ejemplo, en el Islam. Seguramente lo tocaron con nuestro hermano Carlos, ¿no es cierto? En el Islam es bien visto la poligamia. En cambio, la Escritura nos habla de esta forma, ¿no es cierto?, digna de hacer familia. Bueno, en otros aspectos, mi hermano Marcelo, aportes religiosos, ¿no es cierto?, en el aspecto religioso, la Escritura nos habla de una relación personal con Dios. O sea, las otras sociedades nos hablan de una lejanía con Dios. O sea, estos dioses estaban para castigar. Cuando por ejemplo, ven los rayos y ven ahí un Dios, ¿no es cierto?, que controla los rayos, es un castigo de Dios. Cuando lo vemos, por ejemplo, en culturas como las que se daban en Canaán, es terrible. O sea, el dios Moloch, por ejemplo, el dios Moloch era... practicaban los sacrificios humanos. Los sacrificios humanos. Y de niños. Y de niños, claro, no solamente de cualquier humano, sino de bebés, de niños. Los ponían en las manos de Moloch y debajo de Moloch había ardiendo, ¿no es cierto?, el fuego, y estas manos de hierro estaban rojas, me imagino, y ahí dejaban a los niños, depositaban. Esa es la ética que tenía la humanidad. Bueno, esto lo entendemos a causa del pecado. Sin embargo, la Escritura nos viene a revelar de que nosotros podemos volver a tener una relación personal con Dios a través de Cristo. Esa relación que se había perdido en el Génesis es restaurada en el Señor, en Cristo. Entonces, muchas religiones antiguas, como decía, el acceso a lo divino dependía exclusivamente de sacerdotes, rituales complejos, ¿no es cierto? La Biblia desarrolló la idea de una relación directa y personal con Dios, la oración, la fe, el arrepentimiento, la obediencia al Señor. La Escritura en Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé,
Y más que eso, vemos por ejemplo en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, ¿no es cierto?, dice que a los que les recibieron les fue concedido, se les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces, se nos incluye en la familia de Dios. Somos adoptados por el Señor. Tenemos un Padre que nos adopta como hijos. Entonces, esto tuvo impacto, ¿no es cierto?, en la sociedad, y vemos también que inspiró a Martín Lutero, ¿no es cierto?, a democratizar la experiencia religiosa. Es decir, Dios está al alcance de todos. O sea, el sacerdocio universal también. O sea, tenemos acceso a llegar a Dios a través de Cristo. Bueno, esto también fomenta la espiritualidad interior, ¿no es cierto?, y de importancia a la conciencia individual también. Bueno, otro aspecto, ¿no es cierto?, podríamos hablar acerca de que esta invitación de tener una relación individual con Dios no solamente la podemos ver en Israel. O sea, en el Antiguo Testamento vemos que Dios se revela a Israel, ¿no es cierto?, como instrumento de Dios. Pero en el Nuevo Testamento vemos que el propósito de Dios era mucho más amplio de Israel. O sea, Dios quería salvar a la humanidad. Y ese, ¿no es cierto?, si recuerda, hermano Marcelo, en la escuela bíblica, ¿cuál es el tema, ¿no es cierto?, de la Escritura? Es la redención del hombre. La redención del hombre. Me acuerdo todavía. Bien. Entonces, ese es el tema de la Biblia. O sea, Dios tiene un propósito con la humanidad, y Dios se preocupó, ¿no es cierto?, de tomar a ciertos hombres, su carácter los formó, y los llevó por diferentes caminos, diferentes hombres. Más de 40 autores tiene la Escritura, varones que fueron usados por Dios para beneficio de la humanidad. O sea, esta invitación de Dios es a toda la humanidad. O sea, cuando vemos, ¿no es cierto?, la invitación del Señor ahí en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, a ese todo, es todo. Todos los que quieran venir a Cristo, está abierta la posibilidad. Por lo tanto, se universaliza esta relación con Dios. No está solamente en un solo lugar. Vemos ahí el mandato del Señor a los discípulos, les dice: id y haced discípulos a todas las naciones, a toda la humanidad. Dios, dice, no retarda su promesa, sino que lo que quiere el Señor, voy a parafrasear, hermano Marcelo, no retarda su promesa, sino que Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de Dios, al arrepentimiento, puedan llegar a Dios. El propósito de Dios es con la humanidad entera, no con un grupo, ¿no es cierto?, como lo dirá algún hermano nuestro, ¿no es cierto?, calvinista, como esa doctrina, ¿no es cierto?, indica que solamente los elegidos, los escogidos son para salvación, sino que Dios abre esta posibilidad para toda la humanidad. Todos los hombres pueden ser salvos. Si se arrepienten y creen en Jesucristo, existe esta posibilidad de poder llegar a conocer a Dios. Es simplemente, lo tocamos en el primer programa, ¿no es cierto? Sí. Es simplemente abrir el corazón al Señor, al mensaje del Evangelio, creer en el Señor, confesar con su boca, ¿no es cierto? Y Dios va a comenzar una obra en su vida. Bueno, esto ha impactado a la sociedad, ¿no es cierto? Favoreció la expansión del cristianismo, ¿no es cierto? Impulsó el diálogo entre culturas, introdujo valores morales considerados universales. El cristianismo llegó a convertirse en una de las religiones más extendidas del mundo gracias a esta visión universal. Cuando salen, ¿no es cierto? Bueno, está ahí el mandamiento del Señor, que les dice que ellos tenían que impactar no solamente a Jerusalén, sino que Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Bueno, otro aspecto, ¿no es cierto?, en el aspecto religioso, otra aporte, ¿no es cierto?, de la Escritura, es que desarrolla la esperanza de una restauración futura. Esto incluye juicio final, vida eterna, derrota definitiva del mal.
Lo vimos en el programa del sufrimiento, ¿no es cierto? Así es. Consolación para quienes sufren. Entonces, la Biblia nos da una esperanza al hombre que es difícil, ¿no es cierto?, vivir el diario vivir, tener que trabajar, levantarse temprano, esforzarse, y eso es repetitivo. De hecho, ahí Eclesiastés da esta visión, ¿no es cierto?, como tan pesimista de la vida. Todos los días nos levantamos, todos los días tenemos que trabajar. Si el hombre logra acumular ciertos bienes, ¿de quién serán esos bienes? Los van a disfrutar otras personas. Y es como todo un ciclo, ¿no es cierto?, que es muy pesado para el hombre. Pero la Escritura nos habla de una redención final. La Escritura nos habla de una consolación eterna. Entonces, esta esperanza bíblica ofrece el sentido en medio del sufrimiento y fortalece a los creyentes, ¿no es cierto?, a los que están padeciendo enfermedades, a los que están siendo perseguidos. Hoy día nosotros en Chile tenemos tenemos libertad, ¿no es cierto? Todavía podemos disfrutar de la libertad. Sí, pero hay otros países en los que no están disfrutando esa libertad, están siendo perseguidos. Y lo maravilloso de la Biblia es que al final nos da una guía completa, no solamente a uno como padre, sino que también como hijo de Dios, como hijo. Claro. Tenemos el paso a paso. Si realmente siguiéramos este gran instructivo, seríamos una mejor sociedad, mejores personas, mejores cristianos. Exacto, sí. Bueno, y quiera el Señor, ¿no es cierto?, que impacte este programa en la vida de cada uno de nuestros hermanos, amigos que están viendo, que la Biblia haga vida en nosotros, la palabra del Señor haga vida en nosotros. Nosotros no solamente aprendemos la Escritura, y eso es una de las cosas que hemos estado, ¿no es cierto?, tratando de influenciar a nuestros hermanos que están estudiando, ¿no es cierto?, en la Escuela de Formación Bíblica. Pasamos el aviso de ¿no es cierto?, de que la Escritura no solamente desde una perspectiva pentecostal, no solamente nosotros debemos entrar al texto solamente para estudiar como ejercicio cognitivo, como un ejercicio intelectual, ¿no es cierto? No solamente debemos entrar a la Escritura con ese propósito. Entramos a las Escrituras para que la Escritura haga vida en nosotros, transforme nuestras vidas. Usted puede decir, no, pero yo voy a la iglesia todos los domingos, me congrego, me comporto bien, nunca he matado a nadie. Pero es necesario que nuestras intenciones, nuestros pensamientos sean transformados, que podamos ver a la sociedad como la ve el Señor, con los ojos del Señor. ¿Cómo ve el Señor el dolor de alguien que quizás no tiene un hogar? ¿Cómo ve el Señor, con qué ojos ve el Señor a los niños que sufren, por ejemplo? Creo que nosotros como iglesia, como sociedad, podemos aportar mucho en eso. Bueno, otros aportes, ¿no es cierto? Encontramos narrativas fundacionales. Los relatos bíblicos moldearon la identidad cultural de numerosos pueblos. Por ejemplo, relatos que son acerca de la creación, el diluvio, el éxodo, David y Goliat, la vida de Jesús, ¿no es cierto? Todos estos relatos inspiraron literatura, pintura, música, cine. Cosa de ver la cantidad de películas, series hoy día que siguen estando basadas en las historias bíblicas. Sí, series que han batido récords. Exacto, sí. O sea, entonces la Biblia inspira, sigue inspirando. La Biblia sigue impactando a la sociedad. Otras influencias, ¿no es cierto? Aquí nuestros hermanos que son abogados, por supuesto que nos pueden dar cátedra de esto, ¿no es cierto? La influencia en el derecho. Por ejemplo, lo que es el derecho romano es influenciado por el pensamiento que encontramos, la idea, los principios que encontramos en las Escrituras. La Biblia influyó en la formación de sistemas legales occidentales, igualdad ante la ley, protección de los débiles, responsabilidad social, principio de justicia y reparación. Los 10 mandamientos, por ejemplo, constituyen uno de los códigos morales más conocidos de la historia. Aunque los sistemas jurídicos modernos son seculares, muchos principios éticos provienen indirectamente de la tradición bíblica. Bueno, la Escritura también ha influenciado en la literatura y el lenguaje. O sea, en la Escritura encontramos un montón de estilos literarios, por ejemplo, poesías, proverbios, parábolas, narraciones históricas, profecías, cartas, y la apocalíptica también, que es un género literario que tiene sus propias características. Numerosos escritores, filósofos y artistas se han inspirado en su lenguaje, en su simbología.
Por ejemplo, los relatos del buen samaritano, David contra Goliat, ya lo nombramos, ¿no es cierto? La tierra prometida, ¿no es cierto? Se fija que a veces la sociedad utiliza frases como las vacas flacas. Estamos en tiempo de vacas flacas. Y no saben que ese relato es bíblico. Que ese relato, si nosotros, hermanos queridos, si nosotros escuchamos que alguien nos dice las vacas flacas, por favor, metamos la palabra ahí mismo. ¿Sabe usted el relato de las vacas flacas? Y comenzamos, ¿no es cierto? Podemos entablar una conversación a partir de ese relato, ¿no es cierto? Y introducir el evangelio, predicar el evangelio. Al final hay que estar preparado para cada conversación, porque exacto, cuando se empieza a generar este diálogo, uno tiene que estar atento a lo que está conversando el que no es creyente, exacto, y ahí desde ese punto empezar a atacarlo. Exacto. Pero de buena manera, obviamente, es un buen ataque. No lo tomen literal, por favor, nuestros hermanos. Bueno, otras cosas, ¿no es cierto? La Biblia organizó el tiempo mediante celebraciones y ritmos sagrados, por ejemplo, el sábado, la Pascua, el Pentecostés, jubileos, ¿no es cierto? Esas festividades fortalecían la identidad colectiva, la memoria histórica y la unidad del pueblo. El calendario occidental todavía conserva huellas profundas de la tradición bíblica y cristiana. Entonces podemos decir que la Biblia no solamente es un libro que tenga que ver con lo religioso, sino que también transformó profundamente la manera en que la humanidad entendió la justicia, la dignidad humana, la moral, la historia, la esperanza, ¿no es cierto? Entonces, y no solamente ha influenciado a la humanidad en la historia de la humanidad, sino también sigue influenciando, sigue inspirando, sigue transformando vidas. Y nosotros como creyentes tenemos esa responsabilidad, ¿no es cierto?, de conocer la palabra y también utilizarla de manera correcta. Claro, pues, esperamos también que como cristianos podamos poner en práctica todo lo que hemos conversado hoy día sobre la importancia de la Biblia a nivel social, y que así también esto vaya penetrando en aquellos que no son quizás tan creyentes, pero vayan aprendiendo todo lo que ha hecho la Biblia a nivel de todos estos años que hemos empezado a transformarnos como sociedad. Así que espero que haya sido de bendición, hermano Efraín. No sé si quiere decir algo más para poder finalizar. Bueno, sí, ¿cómo nosotros podemos impactar? Si la escritura, la Biblia, ¿no es cierto?, ha impactado a la sociedad, ha impactado a la humanidad, ¿cómo nosotros como creyentes podemos también impactar a nuestra sociedad, a nuestro entorno, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo nosotros podemos impactar? La verdad es que nosotros como seres humanos tenemos poco que entregar, hermano Marcel. Sí. Hay que ser realistas, tenemos poco que entregar. Es cosa de ver, ¿no es cierto?, también los errores del cristianismo en la historia de la humanidad. El cristianismo ha cometido muchos errores. Los líderes han cometido muchos errores en representación, ¿no es cierto?, de los cristianos. Sin embargo, es necesario que miremos la historia, hermano Marcelo. Es necesario que miremos, por ejemplo, los avivamientos. Cómo han impactado sociedades completas. Por ejemplo, en Inglaterra, un avivamiento que transformó completamente un país. Se eliminó la esclavitud, un país que era lleno de borrachos, lleno de gente que era alcohólica. Ya después los que trabajaban, los que tenían cantinas, no tenían trabajo, no tenían clientes. Un avivamiento que en tiempos, ¿no es cierto?, de Wesley transformó ese país completamente, transformó la sociedad, y esos avivamientos han transformado distintas sociedades. O sea, es cosa de ver nuestro país Chile. O sea, en nuestro país también cayó un avivamiento, ¿no es cierto?, en el año 1909, que en realidad tuvo sus raíces en 1902, y la iglesia fue preparada para el gran avivamiento de 1908, en realidad, el 31 de diciembre de 1908. Está al límite. Claro, sí, cuando reciben ellos el año, que tenían cultos como lo hacemos nosotros en San Miguel, claro, comienza un mover de Dios en la iglesia en Valparaíso, y eso produjo que durante todo el año el Señor impactara a nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos impactar? Como le decía, como seres humanos faltos, ¿no es cierto?, limitados. Yo creo que es muy poco lo que nosotros podemos ofrecer a la sociedad, pero sí Dios puede ofrecer muchas cosas.
Sí, el Espíritu Santo en nosotros puede ofrecer muchas cosas. Sí, nosotros como creyentes llenos del Espíritu Santo podemos ofrecer, tal como lo hizo Pedro, ¿no es cierto? Entrando al templo, se encontró con este mendigo y Pedro no tenía nada, hermano querido. No tenía nada en sus bolsillos. Y le dice, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Y eso es lo que la iglesia hoy día necesita. Eso es lo que nosotros como creyentes necesitamos, ser llenos del Señor. Porque este impacto no es de los hombres. Este impacto no es de las escrituras o de los escritores que escribieron la Biblia. Este impacto es de Dios. Dios desea transformar al hombre. Dios desea cambiar a la sociedad. Dios desea dignificar al ser humano. Y la forma que lo hace es a través de los hombres. Por lo tanto, si nosotros queremos impactar a nuestra sociedad, hoy día se dice, no, esto no tiene vuelta, la sociedad está pervertida. No, hermano querido, Dios puede hacer las cosas que hizo en el ayer, las puede hacer hoy día, las puede hacer mañana. Dios puede impactar esta sociedad, pero necesita valientes, hombres que busquen su rostro, hombres que busquen, hombres y mujeres, ¿no es cierto? Cuando digo hombres y mujeres, que busquen el rostro del Señor, que deseen ser llenos del Espíritu Santo, que busquemos, ¿no es cierto?, un avivamiento que así como cambió muchas sociedades. Nosotros vemos en 1909 aproximadamente que hay mucho avivamiento en el mundo. Se produce un avivamiento en Estados Unidos, se produce un avivamiento en Venezuela, se produce avivamientos en India, con el hogar de menores de Pandita Ramabai, se produce avivamientos en Brasil. Entonces, Dios es el que impacta a la sociedad. Su Espíritu Santo, el agente que hoy día está, ¿no es cierto?, en la iglesia, y es necesario que la iglesia se llene del Señor para poder impactar esta sociedad de manera positiva. Y así es, hermano Frank. Y esperamos que Dios, a través de este episodio, de esta conversación, pueda transformar a aquellos que tenían una perspectiva distinta de lo que la Biblia había entregado a nivel de estos largos años, estos comentarios, como lo decíamos bien, machistas. Entonces empiezan a entender la importancia de la Biblia a nivel social. Así que estamos llegando al final de nuestro capítulo, hermano Efraín. Hoy día pudimos ver que la Biblia no solo ha sido un libro religioso, sino que también una fuente de impacto para la humanidad, en áreas de la educación, la dignidad humana, la solidaridad, la justicia y los valores que han marcado generaciones enteras. Más allá de la historia o de la cultura, la Biblia sigue transformando vidas porque su mensaje apunta a algo mucho más profundo: la esperanza, la verdad y la relación del ser humano con Dios. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Esperamos que este episodio no solo haya sido de información, sino que también haya motivado a reflexionar y acercarse aún más a la palabra de Dios. Esto ha sido Ecos del Verbo. Revive este episodio de Ecos del Verbo en la app IMP San Miguel, sección Nuestros Podcasts, y también en breve por Spotify y Apple Podcast.